Gracias al gran trabajo que hizo Andoni Iraola la pasada temporada, el Rayo Vallecano se quedó a las puertas de entrar en la final de la Copa del Rey y además selló la permanencia a falta de varias jornadas para que finalizase la Liga Santander. Es cierto que la primera vuelta fue muy buena y en la segunda vuelta, sobre todo señalando un poquito a la poca profundidad de plantilla, el Rayo Vallecano dejó alguna que otra duda. Ya se ha movido por esta razón en el mercado de fichajes y todavía seguramente se mueva algo más de aquí a que finalice el periodo de traspasos de verano. Por esta sencilla razón, hoy tenemos que hablar de la previa del Rayo Vallecano de cara a la temporada 2022-2023. Un Rayo Vallecano que viene a hacer una temporada bastante buena, siendo semifinalista de Copa y quedándose a las puertas de meterse en la final. Un Rayo que hizo una primera vuelta escandalosa donde se llegó a escuchar ese famoso cántico de el año que viene Rayo Liverpool, incluso, ¿no? Otra vez. Y bueno, en la segunda vuelta pues sí que es cierto que el Rayo acabó pegando un bajón considerable hasta el punto de que llegó un momento en el que parecía de que si, oye, se jugaban 10 jornadas más de liga, a lo mejor el Rayo acababa sufriendo por permanecer. Luego sí que es cierto que acabó salvándose incluso a 3 jornadas del final de temporada, por lo cual para un equipo que era recién ascendido, para un equipo que llegaba siendo sexto clasificado de la segunda división española, creo que es un trabajo buenísimo el que hizo Andoni Iraola la pasada temporada. Y la pregunta ahora es, Sergio, ¿cómo se espera que vuelva el Rayo después de que, ya te digo, la primera vuelta del año pasado fue muy buena, pero la segunda vuelta dejó quizá un poquito de dudas, ¿no? Sí, sobre todo porque, bueno, yo creo que el tema salva fue que al fin y al cabo en los primeros partidos, en el partido de ida, en caso tuvimos a rivales de nuestro nivel, ¿no? Al fin y al cabo vinieron todos los de la zona de abajo y en cambio en la vuelta, pues todos los grandes, ¿no? Excepto Barcelona, que le ganamos, ¿no? Que vino en la primera vuelta, en la segunda es que creo que fue seguido Betis, Athletic Club, Real Madrid, luego vino el Sevilla, Villarreal, la Real Sociedad. Prácticamente, excepto el Levante, que ya estaba descendido, todo equipos buenos. Todo equipo tiene su bajón, pero yo creo que uno de los temas que fue la causa o el principal motivo, que encima me lo señalaste muy bien en esa especie de guión o esquema que tenemos, es que el Rayo Vallecano no fichó en invierno prácticamente. Al fin y al cabo se pensaba que iba muy bien, de hecho en enero estábamos cuartos, ¿no? Pero bueno, ya recuerdas que fue el tema del COVID, que hubo muchos casos, ¿no? Perdimos en el Wanda y de ahí para abajo. Nos centramos en la Copa con una plantilla que no es muy larga y eso también se notó en el equipo de Andoni Iraola. Hablando de fichajes, vámonos con los que de momento ya son oficiales del Rayo Vallecano a esta hora de la tarde. Llegadas: Diego López, Salvi Sánchez, Camello y Leyen. Salidas: la más destacable, bueno, la de Lucas Zidane, es cierto que también la de Sergi Guardiola, son las dos salidas desde mi punto de vista más destacables. Si te digo la de Sergi Guardiola todavía más, que el año pasado tuvo importancia a nivel goleador. Lucas Zidane, que tuvo tramos de ser titular. Nicolás Maras, que estaba cedido, finaliza. Kevin Rodríguez, que estaba cedido, finaliza. Merkelanz, que estaba cedido, y Silla también finalizan estos contratos. Ahora bien, aquí en llegadas, de momento, cuando tú y yo estamos hablando, cuando estamos haciendo este directo, no hay oficialidad todavía de Diego Costa, pero parece que Diego Costa va a acabar jugando en el Rayo Vallecano. Lo decía yo antes, Sergio, probablemente el Rayo este año vaya a vender más camisetas a aficionados colchoneros que el Atlético de Madrid, porque oye, con Falcao y Diego Costa en el Rayo, otra cosa no, pero marketing tiene seguro, ¿eh? Con la pantalla y el Tigre, desde luego, vamos, que vendemos muchísimo. El tema es que es una delantera que, bueno, de hecho a Andoni Iraola no le gusta mucho tener dos jugadores del mismo perfil, porque Falcao y Diego Costa creo que son dos más rematadores. Luego ahora que tenemos a Sergio Camello, que llega a meter 15 goles en el Mirandés, o 16, si no recuerdo mal, que son unos números espectaculares para un jugador jovencísimo, que creo que ya está dando su último salto, su última cesión antes de afianzarse en Atlético de Madrid, en primera división, pero van a llegar más. Si llega Diego Costa, que va a ser oficial, ya lo comentó Marcos de Vicente, nuestro compañero del Chiringuito, que iba a ser 100% oficial que va a llegar uno más. Creo que va a ser Sergi. A mí me gustaría mucho, Salva, porque Sergi estaba cedido por el Valladolid, ahí en Pucela no le quieren, y veremos a ver qué pasa, ¿no? Porque bueno, yo creo que es un jugador que fue muy criticado porque en la temporada anterior había al Rayo metió solo un gol. La verdad que eran números bastante malos. Yo fui el primero que cuestioné el fichaje, lo admito. Pero creo que con trabajo y la verdad, y encima aprovechando las lesiones de Falcao, que ha sido un jugador que no ha tenido mucha regularidad, y Sila, que prácticamente no ha tenido minutos, ha sido el delantero que ha tirado, ¿no?, del carro. Y la verdad que 10 goles en toda la temporada, 8 en Liga, si no recuerdo mal. Entre Copa y Liga creo que 10 goles hizo en la temporada. Unos buenos números, creo yo, la verdad, para un jugador que venía cedido, ¿no?
Eso es, buenos números. Y claro, la pregunta ahora que yo le tengo que hacer es, no sé si se va a mover mucho más o no de aquí a que finalice el mercado, que todavía quedan unas 2-3 semanas para que se cierre. Vamos a dar por hecho, como tú bien has dicho, el fichaje de Diego Costa. Y la pregunta es, desde tu punto de vista, Sergio, de cara a la temporada pasada, ¿esta plantilla mejora, se queda igual, empeora? ¿Cómo lo catalogarías tú? Yo diría que mejora, y por una cosa, Salva. Estamos en 11 de agosto. Me parece raro que el Rayo Vallecano no haya fichado, porque a estas alturas, si no recuerdo mal, había solo un fichaje. El Rayo Vallecano tiene una tónica que es que el día 31 de agosto todos los descartes de todos los equipos vienen al club. De hecho, Falcao vino, creo que fue el 31 de agosto a las 11:30 vino, se hizo oficial. Luego, verdad que el 2 de septiembre ya rescinde con el Galatasaray y vino. Pero tiene una tónica que este año no tiene, que me parece, creo que es lo lógico, ¿no? Al fin y al cabo tú te refuerzas según lo que estás viendo, ¿no? Pero hay una tónica también, Salva, que quiero destacar, y es que el Rayo Vallecano no ha fichado. Son todos jugadores cedidos o libres. Y es que no gasta, de verdad. Es el único equipo con el Athletic Club que no ha gastado en la liga. Y creo que, hombre, dinero tiene. Es verdad que ha salido hace poco lo de CVC, pero dinero tiene que tener, ¿no? Es algo para fichar. Y creo que es algo que al fin y al cabo no te va a bastar. Y ya lo dije el año pasado. El Rayo se salva por la primera vuelta. Es que si no, no hubiese llegado, ¿no? Pero hay que fichar y hay que gastar, ¿no? Jugadores libres, como Diego Costa, vale, será un buen fichaje. Luego veremos si rinde porque lleva 8 meses sin equipo, que también es una cuestión muy importante. Pero hay que fichar y hay que gastar. Y que parece que el Rayo no quiere. Y así creo que no te quedas en primera división. Pero bueno, veremos. Antes que nada quiero hacer una puntualización, que la gente está viendo por aquí las altas y bajas de esta temporada y yo he puesto que Camello llega libre del Atlético de Madrid. No, Camello llega cedido, ya le gustaría a lo mejor al Rayo que llegase libre, pero no, en principio llega en calidad de cedido y es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora hablaremos de Camello porque la gente quiere hablar un poquito de este chico, de qué rol puede tener este año en el Rayo Vallecano. Ahora lo comentaremos, pero antes creo que hay que hablar de una figura que si antes yo te he comentado lo que fue capaz de conseguir el año pasado el Rayo Vallecano, con una corta profundidad de plantilla, sobre todo como hemos hablado, porque en el mercado de invierno prácticamente el Rayo no se movió. Es Andoni Iraola, ¿no? Un entrenador, pues bueno, que ya sabemos de lo que fue capaz en su momento en el Mirandés y en el propio Rayo Vallecano consiguiendo el ascenso, y ahora pues llevando al equipo a una semifinal de Copa del Rey y haciendo la primera vuelta que hizo. Entonces, claro, el punto de Iraola, sabemos que, oye, es un entrenador que el año pasado lo fue todo en el Rayo. ¿Tú crees que este año Sergio va a seguir teniendo la misma influencia o a lo mejor puede, porque sabemos que hay equipos que son de entrenador y hay otros equipos que son de jugadores, ¿no? El Rayo Vallecano yo creo que todos lo tenemos claro, a pesar de que, por ejemplo, Óscar Trejo hiciese muy buena primera vuelta, los García, ¿no? La banda izquierda, Fran y Álvaro también hicieron una buena temporada, pero entiendo que este Rayo era un equipo de entrenador, entiendo que seguirá siendo este año lo mismo, ¿no? Un equipo de entrenador. Sí, ese fichaje, Salva. Creo que Andoni Iraola es el fichaje, de hecho yo estaba en tensión, ¿no? Porque bueno, ya sabemos que Andoni Iraola estuvo esperando al tema de las selecciones del Athletic, ¿no? Si se iba, se quedaba. Yo creo que encima, bueno, lo tienen apalabrado, ¿no? Al fin y al cabo, Andoni Iraola, su sueño es entrar en Bilbao, al Athletic Club, ¿no? Y acabará siendo así. Y yo pensaba que no iba a renovar, fíjate, porque acabó muy cuestionado, pero yo pienso que es un entrenador con estilo, es joven sobre todo, que eso es la verdad que atrae mucho, y tiene una competición salva que a mí es la Copa. Con el Mirandés también llegó a semifinales, con el Rayo nos hizo soñar. Yo, de hecho, estuve en el Villamarín ahí comentándolo y fue un momento complicado también. Pero bueno, creo que es un entrenador atrevido y lo negativo que destacaría es que el Rayo juega distinto en casa, Salva, y cuando juega fuera. No sé si será por el tema de dimensiones, porque al fin y al cabo el campo de Vallecas es mucho más estrecho, pero creo que el Rayo Vallecano tiene que tener más control. Muchas veces centra demasiado. Es verdad que tenemos rematadores este año como Falcao y Diego Costa, pero pienso que hay que tener un estilo de juego claro. La gente se pregunta, ¿qué juega el Rayo? Vale, tiene mucha verticalidad, tiene mucha profundidad por banda con Álvaro García, con Isi, pero creo que hay que hacer un estilo más reconocible aún. Bueno, pues el Rayo que el año pasado no salía de ese famoso 4-2-3-1, donde tú bien has mencionado, Isi tuvo mucha importancia, Trejo, Comesaña, Óscar Valentín también. Bueno, de las incorporaciones, ya te digo, yo desde mi punto de vista, tú has dicho que en principio crees que el equipo va mejorando poco a poco y que además todavía seguramente quede por moverse porque estamos todavía a mediados del mes de agosto. Diego López creo que es un buen portero, además que conoce la categoría. Salvi Sánchez me parece un buen fichaje porque es un perfil diferente a Isi, ¿no? Isi realmente es un futbolista más de meterse hacia adentro y con Salvi ganas un futbolista pues casi que de llegar a línea de fondo, un poquito más similar perfil Álvaro García, pero en este caso obviamente por la banda derecha. Leyen, buen fichaje en este caso que llega también del Alavés que conoce la categoría, y donde yo me quiero parar
Sergio Camello, ¿no? El futbolista este del que tanto se ha hablado y que hay expectativas de ver cómo le va a ir en este caso en primera división. Es más, vamos a pasar ya con el posible esquema de esta temporada del Rayo, o al menos a principio de temporada, donde tú me decías que al menos de momento crees que Camello puede partir como titular o siendo un futbolista importante en ataque. ¿Qué expectativas hay con Camello este año en Vallecas, Sergio? Pues yo creo que muy grandes, sobre todo porque es un jugador muy joven, con muchísimo futuro. Es un jugador que tiene que jugar, y aquí el Rayo va a jugar muchísimo, no solo porque sea un gran fichaje, sino que estas jóvenes promesas tienen que jugar muchísimo, y el problema es que van al Atlético de Madrid, a equipos grandes, ¿no? Y tienes una estrella como Griezmann, como Joao Félix. En el Madrid pasa igual, ¿no? Le pasó igual a Raúl de Tomás, que era un jugador buenísimo, y con Benzema no jugaba nada. Y aquí va a jugar, ese es el problema. Es un jugador que si juega es muy bueno, pero creo que si no tiene esa regularidad, ¿no? Creo que le va a costar entrar. También decirlo, no lo mismo segunda división que primera. El cambio es muy grande, creo yo. Los equipos en segunda división son mucho más... Es un juego mucho más parado, ¿no? Es mucho más de inteligencia, y en primera división es calidad. Veremos si Sergio Camello regatea igual a los jugadores o defensa de primera división que de segunda, pero es un jugador que me gusta muchísimo. Mucho perfil, maneja más piernas, también de cabeza, aunque no es el más alto, la verdad, pero es un estilo de juego muy bueno. Y me hubiese gustado también que se hubiese venido su compatriota, Riquelme, pero bueno, se ha ido al Girona. Vamos a ver qué pasa. La verdad que decepciones ahora mismo el Rayo Vallecano está viviendo. Sabe que lo que le pasa es que cada verano la mitad de la plantilla se va. Pero bueno, veremos a ver qué hace el jugador del Atlético de Madrid, el jugador del Mirandés. Que la verdad yo tengo expectativas muy altas con él, Salva. Hombre, pero lo bueno, es cierto, has mencionado de las cesiones, has perdido, como hemos dicho, a Sergi Guardiola, aunque es cierto que el Rayo puede estar interesado en él, y ya lo has mencionado tú, en ver si puede o no conseguir su vuelta, pero oye, lo que es la base del equipo, creo que se mantiene, ¿no? Es decir, Catena, que creo que era imprescindible en esa zaga de centrales, sigue, Fran García sigue, Comesaña, que seguramente te acuerdes, parecía que ya estaba hecho con el Villarreal, ahí sigue el tío, de momento al final no se ha movido, Óscar Valentín, Álvaro García, obviamente, Isi Palazón, Óscar Trejo, por lo cual creo que son nombres muy reconocibles en este aspecto los que sigue manteniendo el Rayo, y en ese aspecto la continuidad de un equipo que ya te ha dado rendimiento en primera creo que es importante. Ahora bien, te pregunto, Sergio, ¿cuáles son las expectativas que hay con el Rayo este año? Porque claro, vienes de hacer una temporada muy buena en Copa, vienes de hacer una primera vuelta muy buena en Liga, y al final acabar un poquito a lo mejor sufriendo, pero realmente te salvas casi que sin sufrir. ¿Qué es lo que hay que pedirle este año al Rayo Vallecano? Creo que partido a partido. No hay que ponerse objetivos. En una temporada de altibajo, Salva, yo de verdad no me atrevo a decir un objetivo claro. Hombre, todo el mundo piensa en la salvación, pero creo que el Rayo Vallecano tiene que buscar una estabilidad. El Rayo ha llegado para quedarse, y eso es lo que buscan los equipos de primera división. Esto no es bajar y subir constantemente, ¿no? Porque al fin y al cabo es muy complicado. Y tienes que buscar una estabilidad. No por el tema económico, porque está en primera, da más dinero en derecho de televisión y todo eso, sino por también recuperar ese Rayo Vallecano que estuvo 5 años seguidos en primera división y que hizo su mejor temporada de la historia con 53 puntos. Esa es la clave. Yo creo que el objetivo está el sábado, está en 2 días, Camp Nou, contra un equipo que también lo hablaremos, renovado. Creo que hay que ir partido a partido. Tiene 2 partidos ahora complicados. De hecho, 2 partidos salva en tierras catalanas, donde el año pasado el Rayo Vallecano se salvó. Ganó en Cornellà al Prat y ganó en el Camp Nou. Y bueno, a redimir lo del año pasado, que fue complicado, a ir partido a partido, sobre todo a ganar contra rivales directos, y luego ya veremos qué pasa. Además vuelve este año, ya que has hablado de tierras catalanas, el duelo por excelencia, ¿no? Rayo-Girona, que ya sabemos lo que dio que hablar en su momento en ese playoff de ascenso. Así que este año volveremos a tener un Rayo-Girona, en este caso, en primera división española. Bueno, pues ahí está el objetivo. Muy cholista en ese aspecto, Sergio, en vez de ir a golista, pero cholista también, tirando de partido a partido. Pero sí que es cierto que, obviamente, pues yo entiendo que el objetivo, ¿no? Del que se hablará dentro del club, más allá del ir día a día, obviamente que como mínimo conseguir la permanencia, y luego ya, pues si tienes que hablar de algo más, si tienes que hablar de la Copa, o si tienes que vivir un sueño como el que viviste el año pasado, pues disfrutarlo, ¿no? Que menos que esto. Así que, oye, hemos tocado un poquito al Rayo Vallecano de cara a esta temporada.